Buenas tardes, estamos aquí para recordar la clase del día 26 de mayo en la materia de Derecho Agrario. Les voy a recordar lo que vimos respecto de los contratos. Recuerden que es muy importante recordar la parte general. Hablamos de contratos agrarios, pero recuerden que les dije que estos contratos, lo que es la parte, por lo que respecta a la parte general, hay que usar de manera supletoria lo que menciona o lo que se estipula en el Código Civil, ¿sí? Referente principalmente a la existencia del contrato, ¿sí? Les voy a recordar que para que un contrato exista se requieren de ciertos elementos. Hay elementos existenciales y hay elementos de validez. Esto significa que si no reunimos esos elementos, el contrato no va a poder existir, ¿sí? Ustedes como alumnos sí deben de recordar que si van a hacer un contrato, si le han asesorado, recomendado a su cliente hacer un contrato, deben recordar que deben reunir todos estos elementos. Los elementos más importantes son los elementos existenciales, ¿sí? Que son dos: el consentimiento, sí, que puede ser tácito o expreso, y el objeto del contrato. ¿Sí? El objeto se refiere a la cosa, a lo que realmente a lo que se va a referir el contrato. En el caso de los contratos agrarios, pues estamos naturalmente hablando de las tierras, ¿sí? Que puede ser la tierra parcelada o la tierra de uso común. ¿Sí? Son principalmente las tierras ejidales en general las que van a ser el objeto del contrato en un contrato agrario, ¿sí? Recuerden que estos contratos se van a hacer con la finalidad de explotar la tierra, no se les debe olvidar, sí, que una de las finalidades del derecho agrario es precisamente la seguridad alimentaria, y eso lo vamos a conseguir a través de la explotación de las tierras, ¿sí? Y el campesino, el ejidatario, puede ayudarse, ¿sí? Con pues ahora sí que con otras personas, ¿sí? Si él no quiere hacer la explotación de la tierra de manera directa, esto es que él se ponga a arar, ¿verdad? Que se ponga a sembrar los productos, sí, puede hacerlo a través de otro ejidatario o puede hacerlo a través de terceros que no necesariamente sean personas del ejido, porque pudieran contratar con personas ajenas al ejido, pero que están relacionadas con la producción, ¿sí? En un momento dado de papas, por ejemplo, de consabritas, ¿verdad? De un ejidatario, un campesino, pudiera hacer un contrato, sí, sin lugar a dudas, la empresa Sabritas o la Clemente Jax o Herdes, ¿verdad? O la Costeña, en un momento dado pudiera hacer contratos con el ejidatario, ¿sí? Y el ejidatario pues tiene todo el derecho, si recuerden que no requiere autorización de la asamblea en un momento dado para poder realizar estos contratos. No es así cuando el contrato lo va a realizar el ejido, si esto es la exploración de las tierras comunes, donde todos los ejidatarios en un momento dado se van a reunir. Puede no necesariamente suceder eso, también puede ser que todos los ejidatarios al final quieran contratar con estas empresas que les he mencionado, ¿sí? Pueden hacerlo todo en conjunto, el ejido completo, ¿verdad? Que a la empresa le interese en un momento dado pues alquilar, ¿verdad? O contratar con estos ejidatarios, con todo el ejido. Es posible esto, sí, así que se puede hacer. Ustedes podrán recomendarle a la realización del contrato, ustedes tendrán que redactarlo, claro está, sí. Y bueno, para que en un momento dado ustedes no cometan el error, recuerden que deben reunir los dos elementos existenciales, el consentimiento, ¿sí? Que cuando se da de manera expresa, pues la firma, a la hora de firmar el contrato, estamos dando el consentimiento. Sí, tácito, pues con las acciones, ¿verdad? Con las acciones en un momento dado necesitamos decir o poner una firma estampada. Lo recomendable es que quede escrito en un papel, ¿sí? Y el otro elemento existencial es el objeto del contrato, ¿sí? Las 10 hectáreas, las 5 hectáreas que en un momento dado se vayan a dar, ¿verdad? En alquiler o para el uso o para el usufructo, ¿sí? Que la otra persona las vaya a explotar de manera directa, sean 5 hectáreas, 10 hectáreas. Y obviamente esa sería la prestación, ¿sí? También la parte del objeto del contrato es la contraprestación, esto es que va a recibir
el ejidatario que está dando el uso, goce y disfrute de esas tierras para pues él obtener también un beneficio, que esta sería la contraprestación, y también es importante y forma parte del objeto del contrato. Recuerden, hay que reunir estos elementos, ¿sí? Les voy a dar, recordar el ejemplo que les di en la clase, ¿sí? Si vengo yo y les digo, oiga, quiero alquilar con usted, le voy a alquilar, ¿sí? Y simplemente les digo eso, pues obviamente que este contrato carece de algo, del objeto del contrato. No sabemos qué les voy a alquilar, no saben ustedes qué les voy a alquilar, por lo tanto, pues ese contrato no va a poder existir, no vamos a poder decir que existe realmente. Hay otros, recuerden, otros elementos de validez, ¿sí? Que debe el consentimiento no estar viciado, ¿verdad? Que debe tener una forma, en este caso simplemente debe ser un escrito, aunque pudiera hacerse de manera verbal también. Recuerden, los contratos agrarios los vamos a estudiar en otro momento. En esta ocasión solo me interesa que ustedes recuerden los elementos existenciales del contrato. Sí, esto para que ustedes a la hora de hacer el contrato recuerden, pues tengo que poner una cláusula en la que diga el objeto, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto del contrato? Pues el uso, goce, el usufructo, la explotación de la parcela, las 5 hectáreas, las 10 hectáreas, sí, ese va a ser el objeto del contrato. Y la contraprestación por las 5 hectáreas que voy a usar y disfrutar, pues se va a recibir la mitad o el 30%, el 60% de los frutos va a ser para el propietario de la parcela, ¿sí? Y el otro porcentaje, el restante, va a ser para, en este caso, la otra persona que está haciendo el contrato. Si recuerden, si están 2 o más partes, un contrato es el acuerdo entre 2 o más partes, ¿sí? Y regularmente los contratos son de aparcería, de mediería, ¿sí? Y en esos contratos las partes que intervienen, una es el propietario, el dueño de la parcela, en este caso el ejidatario, y el otro sería el aparcero, ¿sí? El aparcero es la persona que va en un momento dado a cultivar la tierra de manera directa, ¿sí? A la persona a la que se le ha alquilado, a la que se le ha dado el uso, el goce o el disfrute de la tierra. Bien, recuerden, hemos hablado de elementos existenciales, también les mencioné de alguna u otra forma los elementos personales, ¿sí? Los elementos personales se refieren a las personas que van a intervenir, ¿sí? De un lado y del otro, el propietario, el aparcero, ¿sí? Estas personas que intervienen en el contrato, pues son los elementos personales del contrato, ¿sí? No hablamos de los elementos de validez, ya los verán ustedes en sus clases de Derecho Civil. Aquí lo único que me interesa es que ustedes el día que vayan a hacer un contrato de Derecho Agrario, sí, pues ustedes puedan hacer que existe ese contrato, no sea que vaya ustedes a realizarlo, ¿verdad? Y por el hecho de que falte un elemento existencial, su contrato no vaya o carezca de validez. Sí, muy bien, vamos a dejarla aquí, haremos otro vídeo, ya saben que les comenté que haremos vídeos para hablar de los diferentes temas que estuvimos viendo en la clase del día 26 de mayo. Me despido, sí, y nos vemos en la próxima.